a este video. Mi nombre es Giovanni Borges, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy vamos a analizar un tema que es relacionado con los estados unitario y federal. Para este ejercicio académico se escogió dos países. En el caso del país unitario, el país es Sudáfrica, y para el país federal se escogió al país de Nigeria. Ambos pertenecen al continente africano. Se va a hacer un análisis con base en tres preguntas puntuales que proponen para el ejercicio académico, con los cuales pretendemos realizar este análisis en cuanto a sus características como estados unitario y federal, y también saber qué diferencias y similitudes podemos encontrar en estos dos tipos de estados. Sudáfrica, como el ejemplo seleccionado de estado unitario, tiene una particularidad, y es maneja la figura de estado regional, que viene a realizar una especie de intermedio entre el estado unitario y el estado federal. Cuenta con 9 provincias, que cada una de ellas está dotada de una gran autonomía, pero reguladas desde un estado central. Es decir, que ya se encuentra alguna descentralización, pero todavía una unidad de país, y no alcanza la figura de federal. Y teniendo en cuenta la lectura de Badía, nos menciona que el Estado regional llega a tener una gran autonomía en cuanto a la política y la parte legislativa, obedeciendo y articulándose con las políticas que maneja el ente central, que ya va por sus condiciones constitucionales a ser el ente principal, pues que controla todas las políticas del país en general, pero le permiten a cada una de estas provincias tener más autonomía en la regulación de cada uno de sus propios contextos. Nigeria, como estado federal seleccionado, cuenta con unas características de 36 estados, los cuales se rigen por unas normas federales y una autonomía en cada uno de ellos, obedeciendo también a un gobierno federal que permite pues cumplir con los principios del federalismo, que es, habiendo unidades amplias, se distribuyen en unas más pequeñas, y se procura los principios de la coordinación y libertad, con autonomía y participación en todas las decisiones que cada una de estas regiones independientes realizan, y obedecen también a los principios del gobierno federal. Estos dos países tienen una semejanza en cuanto a pertenecer a dos regiones que el Imperio Británico colonizó en su momento y tuvo bajo su tutela durante un tiempo relativamente largo, hasta más o menos los mediados del siglo XX, cuando empiezan a presentarse las etapas de independencia en cada uno de estos países, siendo pues diferentes movimientos internos que buscan la autonomía y los derechos básicos para las comunidades de las etnias africanas y de la raza negra, que estaban siendo, en ese caso, utilizadas para la esclavitud, y como miembros dominados por la clase élite de los británicos para manejar cada uno de estos territorios. De esta manera, alrededor de la década de 1960, en ambos países surgen movimientos políticos de reivindicación para los derechos de las poblaciones africanas, nativos y etnias existentes en cada uno de estos territorios,
logrando así algunos cambios en las políticas y obtener alguna independencia, lo que también conllevó algunos movimientos de guerras internas, de conflictos internos para poder alcanzar la administración de cada uno de estos territorios, lo cual pues presenta décadas de conflictos armados y conflictos de tipos religiosos y étnicos para que se pudiera unificar o llegar a algunos consensos, lo cual empieza a notarse hacia la década de 1990, donde ya empiezan a presentarse los cambios en cuanto a las políticas y a los tipos de gobiernos que empiezan a obtener, digamos, características de gobiernos democráticos, desligados un poco de las dictaduras militares y los golpes de estado de diferentes facciones que trataban de obtener el control de este país luego de declarar la independencia en un principio de el Reino Unido. En el caso de Sudáfrica, hacia 1992 se pone fin al régimen de apartheid, el cual es conocido en la historia por este sistema de segregación a las poblaciones negras y las etnias que componían todas las regiones del país, dando privilegio a los llamados y descendientes de los afrikaners o las élites de los europeos que ya eran ciudadanos de esta nueva región de Sudáfrica, logrando así que se haga unos cambios importantes para la obtención de la democracia y logrando las primeras elecciones de quien sería el célebre premio Nobel Nelson Mandela como primer presidente negro de Sudáfrica, quien es reconocido por la lucha por los derechos humanos y por la reivindicación de todos los derechos de la población de Sudáfrica que padecía pues este régimen de apartheid. Hacia el año de 1999, hablando de Nigeria, se funda lo que se conoce como la Cuarta República, denominada así por las diferentes épocas que vivieron desde las décadas de los 60 hasta finales de los 90, donde empiezan ya a establecer y resolver algunas de las problemáticas de los regímenes y de los golpes de estado militares. Se logra instaurar lo que llamarían pues un sistema democrático con elecciones y la elección de un nuevo presidente en este estado de tipo federal. Otra de las similitudes importantes que manejan estos dos estados, Nigeria y Sudáfrica, es que en ambos se cuenta con una gran cantidad de etnias locales diversas con diferentes idiomas y dialectos que hacen parte y son reconocidos por los nuevos gobiernos que hasta el día de hoy reconocen de alguna manera los derechos de unas de estas etnias, teniendo algunas predominancias, y en el caso de Sudáfrica con 11 idiomas oficiales. Nigeria pues es el inglés como un idioma oficial, al ser una ex colonia británica fue el idioma que se adoptó como idioma oficial, aunque cuentan con varias lenguas de las etnias nativas que cuentan alrededor de 250, convirtiéndolo en un estado multinacional. Y de esta manera se puede ver cómo pues la necesidad de atender estas condiciones particulares en ambos países llegan a tener unos sistemas de gobierno que pudieran atender este tipo de autonomías que, dadas las circunstancias, por la diversidad de la población, requerían un tipo de atención autónoma en cada una de las regiones, dándole prioridad a mantener unas condiciones de cohabitabilidad y tratar de obtener la coexistencia entre estos pueblos, aunque también se pueden dividir en algunas regiones por temas religiosos, como
como el Islam, que es la religión predominante en Nigeria, o el cristianismo, que predominan ya sea en la parte norte para el Islam y el cristianismo hacia la parte sur del país. Asimismo, se pueden ver aspectos como la parte económica, en la que tanto Nigeria como Sudáfrica se perfilan como dos potencias emergentes en la economía mundial, siendo Nigeria un país con grandes recursos naturales como el petróleo y la parte agrícola también muy fuerte en la producción de diferentes cultivos, lo cual lo hace una de las economías más grandes de África, y también se destaca Sudáfrica como una potencia emergente, ya que incluso hace parte de la comunidad de los BRICS, que es esta alianza comercial ampliamente conocida como una contraparte que viene a hacer un poco de cooperación con países y economías tan grandes como China, Rusia, la India y Brasil. En esta escena, ambos países se están perfilando como economías de gran peso a nivel mundial, que tal vez a futuro puedan ser las economías que tengan mayor importancia, como se está viendo en el desarrollo de cada uno de estos países. Retomando los ejes y las preguntas de este ejercicio académico, nos proponen revisar si el país unitario conserva el sistema centralizado o es descentralizado de delegación, y según la información consultada, digamos en el caso de Sudáfrica como país unitario, vemos que establece una de las formas de Estado que es regional, que como ya lo hemos visto es un tipo de Estado unitario que transforma un poco sus políticas hacia una parte más autónoma en las regiones, pero conservando todavía esa articulación con el gobierno central y constitucionalmente como el eje principal que permea sus políticas hacia las demás regiones y sus provincias, en este caso de Sudáfrica. De esta manera, Sudáfrica se presenta con un gobierno central que se permite manejar las diferentes provincias, dándoles ciertas autonomías para el manejo administrativo, pero conservando una constitucionalidad y una presencia del Estado en entes gubernamentales que obedecen a este mismo eje central, sin llegar al punto de la independencia que manejan a nivel administrativo y legislativo los estados federales. Pasando a la tercera pregunta, podemos ver que, como se propone, podría haber una centralización política y una descentralización administrativa en el caso de Sudáfrica, al manejar todavía un gobierno central que tiene todas sus políticas y la parte legislativa y judicial ante un gobierno central que dota a sus provincias de una autonomía administrativa sin desprenderse de toda la parte legislativa principal del Estado que conforma todo este país. De esta manera realizamos este análisis de estas tres preguntas propuestas en el ejercicio académico, buscando comprender cuáles son las características de los estados unitario y federal, dando un énfasis a el estado unitario, que en este caso es Sudáfrica, mostrándonos unas características de un estado democrático en el cual se maneja el tipo de estado regional, en el que las políticas centrales prevalecen y se dota de una autonomía administrativa a las diferentes provincias, que van a manejar todos sus recursos y contienen todavía una articulación con las políticas centrales para mantener una unidad nacional, que es como una de las informaciones consultadas sobre la ficha del país de Sudáfrica,
en cuanto a su administración.